Rubí, ¿cómo estás? Hola David, de nuevo aquí en Viernes. No, pues qué bueno que estás con nosotros. Gracias. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno David, creo que nos trae un poco inquietos a muchas de las personas que estamos en este país y que consumimos todos los días, pues ese tema de la inflación que de pronto se ha vuelto, pues ha puesto nerviosos a muchas personas del gobierno. Esperemos que pongan nerviosos a los del gobierno. Sí, bueno, esperemos que hagan cosas para evitar que esto se dispare. Yo creo que nuestro país pues ya tiene una experiencia bastante buena en las medidas que hay que tomar en un momento dado cuando estas situaciones se dan. Pero bueno, me parece propicio empezar a hablar un poquito de un tema muy, muy amplio, como es la inflación. Y si te parece, yo creo que este tema lo vamos a tener que repartir en unos dos programas, cuando menos. Porque escuchamos mucho inflación, y más o menos algunos entendemos que tiene que ver con el aumento de los precios. Efectivamente. Pero cuéntanos exactamente qué es la inflación. Bueno, finalmente la inflación es la forma precisamente en que los precios se van modificando a lo largo del tiempo. Entonces es parte del sistema capitalista. Todas las economías con un sistema capitalista tienen una inflación. El problema es qué tanta inflación tienes, qué tanto se desfasen tus precios a lo largo del tiempo. Y vamos a ver que hay una inflación aceptable, pudiéramos decir, aquella que no llega a los 2 dígitos, es decir, hasta el 9% ya comienza a inquietar muchos países. México ha estado alrededor de un 4%, que es bastante aceptable, y hemos tenido, si te parece, el siguiente programa, hablamos de aquellas épocas en las que los precios cambiaban todos los días. Nosotros nos tocó vivirla, yo creo. Afortunadamente, creo que la generación actual no le ha tocado estos desajustes tan fuertes, no tanto. Pero finalmente, ¿cuál es la idea? Que podamos tener una inflación controlada. Estar en cero tampoco sería bueno, ¿no? Es imposible o implica algo muy negativo también para una economía. Siempre hay un aumento de precios, por eso también luego se hacen ajustes en los salarios, en las pensiones, una serie de cosas que van compensando estos aumentos. Ese tema yo creo que lo dejaríamos para el siguiente programa, y vamos a empezar hoy hablando de cómo es que sale ese numerito, ese porcentaje que nos dice cuál es la inflación en el tiempo. A ver, ¿cómo? ¿Sí? Bien, existe, hemos hablado en otros programas, una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Esta encuesta que levanta el INEGI nos va haciendo un muestreo a lo largo del país para saber, bueno, del ingreso que tiene un hogar, finalmente en qué lo destina, en qué se gasta. Y cada hogar se comporta de maneras diferentes, es decir, quizás en mi hogar se gaste más en cuestiones de alimentos, de salud, de educación, y cada hogar le dedica más o menos dinero a una serie de cosas. En base a esta encuesta que se levanta cada 2 años, el INEGI toma una serie en esta encuesta se revisan aproximadamente 725 conceptos diferentes en los que gasta la gente. Luego entonces hace un agrupamiento en algo que se llaman los genéricos y logra agrupar todos estos 725 en 283 genéricos. ¿Sí? Es decir, hay en algo que se llama bebidas, refrescos de gas, por ejemplo. Y ahí agrupa varios de los 725 y van quedando en total en 283. Eso es lo que le llaman ellos la canasta de bienes y servicios. Hay algo que normalmente escuchamos también, que es la canasta básica de bienes y servicios. Pero esa canasta básica yo la entiendo más como por alimentos, ¿no? En la canasta básica no solamente está compuesta por alimentos, hay otros tipos de servicios que también son importantes. 4 aspectos entran en esta canasta básica, pero de estos 283 se extraen 82 que son la canasta básica, que eso nos habla precisamente de que son más importantes para las personas en el país porque tienen un gasto más fuerte en esto, ¿no? Entonces, bueno, cuando se hacen estos 283 genéricos, no todos pesan lo mismo, es decir, hay algunos genéricos que tienen una mayor importancia para el gasto de los mexicanos. De hecho, por ejemplo, lo que gastas en vivienda normalmente es mucho mayor que aquello que gastas en un dermatólogo o que gastas en unos zapatos, qué sé yo, ¿no? Entonces, esta parte hacen todo un estudio enorme de estos 283 genéricos, de cuánto es lo que gastan, y logran sacar algo que se llama un ponderador, es decir, un numerito que nos dice cuáles de estos aspectos pesan más que los otros, cuánto van a pesar. Al final, todos juntos pesan un 100%. Entonces, bueno, después de que hacen estos agrupamientos y hacen estos ponderadores, el INEGI empieza a realizar una serie de búsquedas para saber la gente dónde por lo regular compra más.
hay que aclarar, esta encuesta de ingresos y gastos la hace a nivel nacional, tanto en zonas rurales como en ciudades. Para cuestión del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es el indicador que construye con todos estos datos, solamente se toman en cuenta ciudades. Y de hecho selecciona a nivel nacional 46 ciudades, al menos una por estado, y hay estados que tienen más de una ciudad representada por el tamaño de la población, por la variación que tiene, ¿no? En el caso de Yucatán, Mérida es la ciudad que le da el indicador al INEGI de esta variación de precios. Entonces, ya que tiene las ciudades, decide, por ejemplo, de este genérico voy a decir, por decir pan, y si me permite voy a hacer algunas marcas, pan, ok. Para medir el pan voy a decidir, por decir, 10 productos específicos. Es el pan blanco Bimbo de 480 gramos, el pan francés de tales y tales características, y hace una serie de bienes específicos que componen cada uno. Y va a estar monitoreando en ciertos lugares que identifica, vamos a ver, si México, el país compra en los supermercados, en los tianguis, donde compre, va a seleccionar los lugares y va a estar averiguando los precios constantemente, es decir, al mes, en cuestiones de alimentos, recaba precios 4 veces al mes y en el resto recaba 2 veces al mes. Al final termina en un mes haciendo 235,000 cotizaciones a nivel nacional. Wow. Para poder entonces decir, a ver, estos precios, este genérico va a tener este número al final, ¿no? Entonces logra hacer realmente un trabajo muy intenso, muy de seguimiento, de tal forma que sí puede identificar cómo van cambiando y logra también tener esa representatividad, es decir, no cambian igual en Mérida, que cambian igual en Monterrey, que cambian igual en otro lugar, ¿no? Cada uno de estos igual representa un peso diferente. De ahí la importancia que tuvo la actualización, no sé si recuerdas, hace algunos meses, por ahí de febrero, anunció el INEGI que iba a cambiar la encuesta de referencia. Hasta antes de abril se hablaba de la encuesta nacional que se hizo en el 2008 y a partir de abril entonces ya se hace referencia a la encuesta del 2010. ¿Por qué decide cambiar la encuesta de referencia? ¿Qué quiere decir esto? Que en el 2008 el mexicano tenía un patrón de consumo determinado. ¿Y cambió? Y entonces hace luego un estudio y dice, a ver, vamos, a veces los ponderadores se cambian cada 5 años, por ejemplo, pero cuando hay una dinámica muy fuerte y se hace toda una investigación, hay necesidad a veces de cambiar la referencia porque el consumo del mexicano cambió. Claro. Y efectivamente esto sucedió en esta ocasión, de tal forma que tuvieron que estos ponderadores modificarlos, porque ahora el mexicano de pronto tiene un peso mayor, ciertas cosas que hasta en el 2008 no era así. Y si me permites, quiero leer algunos, por supuesto, cuáles son las cosas que actualmente tienen un mayor peso en los genéricos. De los 283, vivienda propia en el primer lugar, loncherías, fondos, torterías y taquerías, fondas y las tiendas, las más chiquitas. ¿Es el segundo lugar? El segundo lugar, gasolina en tercer lugar, restaurantes y similares, cuarto lugar, por decirte, electricidad en séptimo, servicio de telefonía móvil en octavo lugar. Entonces, gastamos mucho en gastamos muchísimo, es algo muy importante. Las universidades en 10º lugar, la cerveza en el lugar 12. Bueno. Digo, de 283 lugar 12 es un lugar importante. Muy importante. La tortilla en el 13, la leche en el 15. La cerveza está sobre la tortilla y sobre la leche. Está la importancia del peso mexicano. Claro, ¿qué sucede? Fenómenos, si quieres comentamos la próxima semana con un poco más de calma. De pronto tenemos incrementos en el precio de alguno de los bienes que utiliza alguna de estas cosas y entonces empieza la preocupación a nivel nacional. Muy bien, pues nos dejas picados para la próxima semana, Rubí. Muchísimas gracias. Con este tema. Aquí estaremos entonces platicando. Nos vamos a una pausa y regresamos.